Desde hace siglos, personas de todo el mundo afirman haber visto pequeñas criaturas escondidas entre los bosques y las sombras. Algunos las llaman hadas, otros duendes, pero sus historias tienen algo en común: el misterio. Hoy aquí en Detective Misterio nos adentraremos en un mundo donde la realidad y la leyenda podrían estar más cerca de lo que creemos. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos reales con frescura sin igual, deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de algo que a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención, me causa mucho misterio con este tema alrededor de lo que es, y es sobre las hadas, los duendes y los elementales. Así que es una historia que deseo les guste mucho, que espero les parezca muy interesante, y si ustedes saben ya al respecto del tema, bueno, pues claramente yo creo que ya conocerán algunas cosas que les platicaré. Y bueno, también les quiero decir que este tema está dividido en dos partes. Y en este primer capítulo, o bueno, perdón, en esta primera parte, les voy a hablar acerca de el contexto, la base, para entender qué es esto de las hadas, los duendes, los elementales, los gnomos y todo este tipo de seres. Y en la segunda parte de este tema, les voy a decir cómo las sociedades de hoy en día y de hace algunos años del siglo pasado han convivido con estas ideas o con estas creencias. Así que bueno, va a estar muy interesante tanto la primera parte como la segunda, y espero me acompañen en las dos. Fíjense, desde tiempos inmemoriales, distintas culturas del mundo han relatado la existencia de seres diminutos, invisibles o mágicos que habitan bosques, colinas, ríos y hogares, a menudo llamados hadas, duendes, gnomos, elementales o espíritus de la naturaleza o espíritus del bosque. Estos personajes forman parte del imaginario colectivo humano desde hace muchos siglos, mezclando creencias, mitos, simbolismos y explicaciones culturales. Estas historias exploran no solo qué son estos seres en diversas tradiciones, sino también cómo la historia ha tratado las evidencias y creencias documentadas. Casos que han cautivado al público sin afirmar literalmente que estos seres existen en la realidad física tal como se describen en los cuentos. ¿Cuál es el origen del concepto? ¿Qué son las hadas y los duendes? Bueno, el término hada proviene de las tradiciones europeas medievales y premedievales, especialmente de las culturas celtas. Duendes, por su parte, es un término más amplio que se usa en ciertas partes de Europa y de América Latina para describir criaturas pequeñas o de baja estatura, traviesas y guardianes de lugares naturales. El contexto antropológico. Las hadas se describen tradicionalmente como espíritus o energías vinculadas a la naturaleza, ríos, bosques, piedras y colinas. Y los duendes suelen aparecer como criaturas menores que interactúan con los humanos, a veces protegidos por mitos, a veces como bromistas que siempre quieren interactuar con la gente ahí gastándole algunas bromas. Y bueno, estos conceptos, estos conceptos reúnen diferentes tipos de seres féricos. Un ser férico es una criatura mítica y legendaria proveniente del folclore europeo, como gnomos, brownies, goblinau y otros cuya descripción depende mucho del folclore regional. Ejemplo de criatura férica clasificada en folclore: el goblin o goblinau en el folclore galés
Son pequeños seres parecidos a gnomos que habitan minas y ayudan y confunden a los mineros con su sonido característico. Las hadas y duendes en el folclore mundial. La diversidad de seres féricos es amplia según la región. En Europa, en el folclore celta y británico, aparecen hadas benevolentes, pero también knockers o pugs más juguetonas. En Gales, los Gwragedd Awn son espíritus acuáticos femeninos ligados a lagos y ríos. En Latinoamérica, en México y Centroamérica existen diversas leyendas de duendes, aluches o chaneques, seres traviesos que protegen la naturaleza o el hogar. En otras culturas, seres similares a los duendes o espíritus aparecen en tradiciones de Asia, África y América indígena, cada uno con nombres y roles característicos propios. El componente común en todas estas historias es la explicación cultural de fenómenos naturales y el contacto simbólico con la naturaleza, no necesariamente una evidencia científica literal. Y bueno, fíjense, aquí con lo que estamos viendo es que estos seres se les llaman elementales porque es como la naturaleza es elemental. En la Tierra, en el planeta Tierra, es elemental. La madre Tierra es algo que si gracias a ella podemos coexistir todos los seres vivos que habitamos en ella. Así que estas hadas, estos duendes, en algunas partes de Europa se les dice de una forma, en algunas otras partes de Europa se les nombra de distinta manera, en Latinoamérica también, pero acá en México es muy común que se le conozca con esos nombres de aluche, chaneque, y son estos seres que en teoría, y digo en teoría porque no hay una certeza científica, pero sí hay una creencia muy arraigada y testimonios que dicen que así es, bueno, que estos aluches o chaneques son los que protegen los lugares que están mágicamente llenos de magia acá en México, ¿no? La región de Yucatán, la península de Yucatán, es un área en donde se dice que habitan muchos aluches porque están protegiendo esa área que es mágica, que es mítica, y que la están protegiendo esa parte de la naturaleza para que los humanos no la destruyan, para que no lleguen a construir, para que no lleguen a habitar ahí, porque hay ahí una parte mágica que debe coexistir con todo lo que hay alrededor de, bueno, muy lejos, las sociedades y los seres humanos. Y fíjense, hay casos documentados o investigaciones reales que de verdad se pueda considerar que sí nos pueden dar a saber que existen estos seres elementales. Bueno, existen relatos, entrevistas y casos que han sido recogidos por antropólogos, escritores e investigadores del folclore. Pero es importante diferenciar creencias o narraciones culturales de evidencia científica verificable. Eso es lo que les comentaba. Una cosa son las experiencias o lo que narran ciertas personas, y otra muy diferente que sea una evidencia científica muy irrefutable o que se pueda verificar, ¿verdad? Que desafortunadamente no se ha podido verificar nada de este tipo de seres, pero muchos dicen que sí existen. Yo la verdad yo creo que sí existen, aunque no haya una prueba real de ello. El caso más famoso del siglo XX fueron las hadas de Cottingley en Inglaterra en 1917. En el pueblo de Cottingley, dos primas, Elsie Wright de 16 años y Frances Griffith de 9, tomaron fotografías que parecían mostrar hadas junto a ellas. Estas imágenes se hicieron famosas mundialmente cuando el escritor Sir Arthur Conan Doyle, el escritor que fue el autor de Sherlock Holmes, de todos los libros de Sherlock Holmes, bueno, pues él las publicó en una revista en 1920 creyendo que eran auténticas. Y bueno, ¿cuáles son las hadas? Son estos seres como Campanita, como la historia de Disney, que son unas figuras femeninas diminutas, un cuerpo humano diminuto, con piernas, con brazos, con cabeza, con torso, pero que tienen alitas para poder volar. Esas son las hadas, o comúnmente así se les conoce, se les puede identificar a las hadas, aunque hay algunas variaciones, pero mayormente se les puede tomar así, o podría
ver o saber que así de esta forma se manifiestan o se ven físicamente las hadas, ¿no? Y bueno, la conclusión histórica, décadas después, en los años 80, ya muchas décadas después, las propias autoras admitieron que las figuras féricas, las hadas en las fotografías, habían sido creadas con recortes y dibujos en cartón fijados con alfileres, aunque una de las imágenes fue presentada para ellas como posiblemente real. No obstante, expertos en fotografía concluyeron que todas eran montajes. Y bueno, muchas décadas después se supo que era un montaje, que no eran reales. Pero al momento que Sir Arthur Conan Doyle las publicó en la revista, bueno, pues mucha gente creyó que eran reales y por décadas se creyó que eran hadas reales, aunque desafortunadamente no fue así. A mí me hubiera encantado que sí fuera real la fotografía, pero desafortunadamente no fue así. Y también aquí lo importante es saber que al menos las autoras dijeron la verdad de que no era real la fotografía. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Y fíjense, la importancia antropológica del caso. Este suceso se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo la credulidad en el contexto social de la época y figuras de autoridad pueden influir en la interpretación de supuestos fenómenos paranormales. Y bueno, aquí les voy a decir algunas otras historias y testimonios antiguos. Además de Cottingley, hay relatos históricos recogidos por investigadores del folclore que describen encuentros con seres diminutos. En 1907, un anciano y su esposa en Irlanda contaron haber capturado una pequeña criatura que identificaron como hada y que escapó después de unos días. A principios del siglo XX se reportaron otras experiencias como avistamientos de criaturas pequeñas caminando o interactuando alrededor de ciertos arbustos considerados hogares de hadas. Estos relatos suelen carecer de pruebas verificables, físicas o científicas, y muchas veces responden al imaginario cultural de cada región más que a evidencia empírica que sea todo aquello que se fundamenta a través de la experiencia. Así que son dichos, son narraciones de las experiencias que tuvieron ciertas personas, pero desafortunadamente no hay una prueba que se pueda utilizar científicamente hablando para poder comprobar que estos seres pudieran llegar a existir. Sin embargo, insisto, habemos personas que creemos que sí existen, ¿no? Y ahorita conforme va avanzando más la historia, ustedes comprenderán un poco más por qué mucha gente cree que sí existen. Y bueno, ¿qué dicen los investigadores serios al respecto de este tema? Especialistas en folclore, antropología y estudios culturales señalan que los seres féricos son representaciones simbólicas de relaciones humanas con la naturaleza, la infancia, la creatividad y lo inexplicable. Muchos testimonios pueden ser explicados como metáforas, experiencias subjetivas o tradiciones orales, más que como seres físicos literales. La credibilidad de fotos o evidencias necesita un análisis riguroso que casi siempre revela explicaciones no paranormales. Es decir, casi siempre hay una explicación científica sobre una fotografía, sobre algún video. Hoy día que ya es tan fácil grabar videos y sobre todo este tipo de pruebas videográficas que hay que analizar, hay que ver, lo tiene que hacer un especialista para ver si ahí hay algo raro, algo fuera de lo normal o algo que no se puede explicar, y eso da pie a que sí pueda haber elementos para que sea un ser elemental, hablando de fotografías referente a estos seres, ¿no? La historia de Cottingley, por ejemplo, se estudia como una lección en percepción humana y cultura, y no como prueba objetiva de existencias sobrenaturales. ¿Cuáles son las interpretaciones culturales? ¿Por qué tantas culturas han creado figuras similares? Y las respuestas apuntan a la necesidad de explicar lo desconocido. Antes de la ciencia moderna, los seres féricos eran una forma de dar sentido a fenómenos naturales inexplicables. Función educativa. Muchas historias transmiten valores, normas sociales o advertencias. Protege la naturaleza, cuida la casa, etc., ¿no? Y la psicología humana.
la fantasía, la infancia y la forma en que nuestro cerebro interpreta estímulos ambiguos juega un papel determinante. Así que bueno, esto es muy importante y esto nos da como consecuencia, o lo que nos quiere tratar de decir, es que probablemente muchos seres humanos a través de las décadas, de los siglos, ha interpretado que hay seres elementales, que hay seres que no son humanos, que son muy fuera de lo normal, muy fuera de lo que puede ser un ser humano, que protegen a la naturaleza, que protegen esos santuarios, que protegen lugares que se pueden tomar como que están llenos de misticismo, ¿no? Lugares que no se tienen que destruir, que se tienen que preservar. Y bueno, la psicología del ser humano pueden por momentos crear esas figuras y pensar que probablemente esos sitios siguen estando casi intactos debido a que algo o algún ser vivo o algo por el estilo los protege o cuida estos santuarios, ¿no? Es por eso esto lo que nos trata de decir lo que les acabo de platicar. Y bueno, fíjense, ahora les voy a platicar de unos relatos y testimonios muy bien documentados, pero sin pruebas irrefutables de que existen estos seres. Fíjense, el primero fue el caso de Cottingley, que por muchas décadas mucha gente lo creyó. Y bueno, mucha gente desencarnó creyendo que sí existían las hadas, ¿no? Bueno, al menos en este caso no eran reales las hadas, ¿no? Pero de que existen, bueno, pues ya es interpretación y decisión de cada uno si uno cree que existen o no. Pero fíjense, otro caso fue el de los duendes de Hopkinsville en Estados Unidos en 1955. La noche del 21 de agosto de 1955, una familia de granjeros en Kentucky vivió una experiencia aterradora. Según sus testimonios, pequeñas criaturas de aproximadamente 1 metro de altura comenzaron a rodear su casa. Los seres tenían grandes ojos brillantes, largas extremidades y parecían observarlos desde la oscuridad. Asustados, los miembros de la familia dispararon contra las criaturas, pero afirmaron que las balas no parecían afectarles. Durante horas aseguraron que aquellos extraños seres aparecían en ventanas, techos y árboles cercanos. El caso fue investigado por la policía local, que encontró evidencia de disparos, los disparos que había hecho la familia hacia afuera. Aunque ninguna prueba concluyente de las criaturas, ni manchas de sangre, ni nada por el estilo, que pudiera evidenciar que algo andaba ahí merodeando, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto? Que según la familia eran varios seres, no eran ni uno ni dos, sino que eran varios y que estaban rodeando la casa. Los habitantes de la casa, al estar disparando, pues claramente había mucha probabilidad de herir a alguno de estos. Pero si nos vamos a lo que son los elementales, se podría pensar que son seres míticos, que son seres de otra dimensión, que son seres mágicos, que no pueden ser heridos o que no tienen materia, ¿no? Que no tienen algo que se pueda tocar, no hay algo que los pueda dañar, pero sí se pueden percibir, sí se pueden ver, ¿no? Entonces ahí ya entra como que ahí la interrogante de ver qué cosas o qué seres podrían haber sido estos que estaban rodeando la casa, que al final no hubo nunca una evidencia real, ya que la policía investigó, buscó y nunca encontró nada raro, ¿no? Ni ningún resto, ni ningún vestigio, ni ninguna mancha de sangre, ni ninguna mancha de algún otro líquido, absolutamente nada, ¿no? Y con el paso de los años, algunos investigadores sugirieron que podrían haber confundido búhos con seres sobrenaturales. Sin embargo, los testigos mantuvieron su historia hasta el final de sus vidas. El incidente sigue siendo uno de los encuentros más extraños y documentados de la historia humana. Así que la verdad es que es algo muy complicado de comprender, muy difícil de saber exactamente qué pasó y qué es lo que le pudo haber sucedido a la familia si estos seres hubieran entrado, ¿verdad? Ahora fíjense, vámonos al
otro de los casos, este es el del reverendo Robert Kirk y el reino de las hadas. La verdad es que está bien interesante, llamó mucho mi atención de cómo termina este caso. Y fíjense, Robert Kirk era un ministro escocés que se dedicó por años a recopilar testimonios de personas que afirmaban haber visto hadas y otros seres sobrenaturales. Convencido de que existían, escribió un libro titulado The Secret Commonwealth, donde describía un mundo oculto habitado por estas criaturas. En 1692, mientras caminaba cerca de una colina conocida por sus leyendas sobre hadas, Kirk murió repentinamente en circunstancias poco claras. La leyenda local afirma que no murió realmente, sino que fue llevado por las hadas a su reino. Durante generaciones, los habitantes de la región aseguraron que su espíritu seguía apareciendo en los alrededores de la colina. Aunque la explicación histórica apunta a causas naturales de su muerte, la historia convirtió a Robert Kirk en una de las figuras más famosas relacionadas con el folclore de las hadas en Escocia. Así que fíjense, estuvo muy peculiar el cómo desencarnó, cómo terminó su vida este señor. Y aunque no hay evidencia científica que confirme su existencia, algunos casos se volvieron muy conocidos por la cantidad de testigos o la repercusión que tuvieron en el momento en que sucedió. Así que la verdad es que está muy interesante. Y bueno, pues en ese tiempo se interpretó que se lo llevaron las hadas, que digo, no lo veo imposible, pero desafortunadamente no hay pruebas científicas que pudieran dar testimonio o que pudieran dar una prueba de ello, ¿no? Vámonos a otro de los casos, el duende de Girona, allá en España, y este fue en 1934. Uno de los casos más extraños de España ocurrió en una vivienda donde los habitantes comenzaron a escuchar una voz desconocida, que parecía provenir de las paredes y el suelo de la casa. La entidad respondía a preguntas e incluso bromeaba con los presentes. Y bueno, hago aquí un paréntesis. Lo que son los gnomos y los duendes, la gente que sabe muchísimo más a profundidad de esos temas, dice que son estos seres elementales, son muy bromistas. Y hay algunos que dicen son bromistas, bromistas relax, por utilizar un lenguaje más coloquial y que se entienda en la época en la que vivimos, que son bromistas relax, bromistas con bromas muy inocentes, pero hay otros que son bromistas ya más cargados, un poco más de bromas más fuertes, ¿no? Pero una de las características de los gnomos y los duendes es que dicen que son muy bromistas, ¿no? Entonces eso es lo que dice la gente de este tipo de seres. Y bueno, fíjense, lo que les decía, el duende de Girona. La noticia atrajo a periodistas, policías y curiosos, de eso de que escuchaban una voz en la pared, en el suelo, y les contestaban, ¿no? La noticia atrajo a periodistas, policías y curiosos. Decenas de personas aseguraron haber escuchado la misteriosa voz, aunque algunos investigadores sospechaban que era un fraude, nunca se llegó a una explicación definitiva que convenciera a todos. Para muchos habitantes de la región, aquella voz pertenecía a un duende doméstico. Así que bueno, eso es algo que pues en su momento causaba mucha intriga, pero que no se pudo saber exactamente a qué se debía, ¿no? Fíjense, otro caso, los duendes de Zaragoza en España en 1934. Otro famoso caso español fue el llamado el duende de Zaragoza. Los residentes de un edificio comenzaron a escuchar risas, gritos y conversaciones provenientes de una cocina. La policía llegó a investigar el fenómeno y numerosos agentes declararon haber escuchado la extraña voz. La prensa de la época cubrió el caso durante semanas. Aunque se propusieron varias explicaciones, el misterio nunca quedó completamente resuelto y sigue siendo uno de los casos paranormales más famosos de España. Así que estos dos casos
en 1934 los dos, el duende de Girona y los duendes de Zaragoza. Así que muy interesante. Y bueno, yo lo que les decía en algún momento, algunos conocedores de este tema que saben mucho, que manejan muy bien este tipo de temas de los duendes y los gnomos, dicen que son seres interdimensionales que viven en otra dimensión que el ser humano, o que la mayoría de los seres humanos, si no es que casi todos, no la pueden percibir, no pueden ver esa dimensión. Y son muy pocos los seres humanos o algunos elegidos por los duendes y los gnomos que hacen que los humanos puedan ver esa dimensión, los puedan ver a ellos. Entonces es por eso que en este caso hay algo muy característico, que la gente que investigó escuchaba las voces, escuchaba las risas, escuchaba una voz, pero no veían absolutamente nada. Y hay gente que los ha podido ver, bueno, que dicen testimonios, relatan sus experiencias, que dicen que eso sí los pueden ver. Entonces, al verlos, pues claramente al verlos, ese elemental está emitiendo voz, está emitiendo sonidos, ¿no? Pero hay gente que sí los puede ver y gente que no. ¿Por qué? No lo sé. En algunos casos ellos eligen quién sí los puede ver y en algunos casos no. Pero bueno, este puede ser una explicación de por qué no veía nada la gente que estaba investigando, ¿no? Fíjense, vámonos a otro, los gnomos de Wollaton Park en Inglaterra, y esto fue en 1979. Este caso resulta especialmente interesante porque involucró a varios niños que fueron entrevistados por separado. Así que bueno, todos por separado dieron su testimonio y eso fue muy interesante para enriquecer esta experiencia, ¿no? Según los testimonios, 7 niños afirmaron haber visto alrededor de 30 pequeños seres vestidos con ropa puntiaguda y conduciendo diminutos vehículos en un parque de Nottingham. Lo más llamativo fue que las descripciones coincidían en muchos detalles, pese a que los menores fueron interrogados individualmente. Los investigadores nunca encontraron pruebas físicas, pero el caso sigue siendo uno de los relatos de gnomos más estudiados del Reino Unido. Imagínense, separan a los niños, tienen la experiencia, ¿no? Estos 7 niños dicen que ven alrededor de 30 gnomos. Y después separan a los niños y a cada uno, cuando les preguntan, cuando los interrogan, los niños todos dicen algo muy parecido, que tenían ropa como puntiaguda. Digamos que son botas que terminan en punta y ese tipo de cosas, a la ropa puntiaguda, a los sombreros o gorros que pudieran tener estos duendes o gnomos. Eso es a lo que se referían los niños, ¿no? Y hay otra cosa muy interesante que dice la gente que estudia estos temas. Dicen que cuando una persona tiene sus primeros años de vida, que viene se puede decir de otra, que como que puede ver otras dimensiones, ¿no? Porque apenas está llegando a este mundo. Entonces es por eso que los niños, en teoría, pueden ver a estos seres, porque pueden ver esa otra dimensión. Cuando el ser humano va creciendo, después de 4, 5, 6 años, esa habilidad la pierde. Habilidad o experiencia la pierde, como se le quiera llamar, ¿no? Y algunas personas, cuando están en los últimos años de su vida o en los últimos días de su vida o momentos de su vida, otra vez pueden empezar a ver. No sé si a ustedes les ha pasado, espero que no, pero bueno, alguna gente igualmente con testimonios cuenta que cuando tienen a un ser querido en un hospital y este ser querido desafortunadamente está en las últimas horas de vida o los últimos días que vivió, este ser dice: ah, mira, ahí está tu abuelo, tu abuela que ya falleció hace muchos años. Es decir, como que ven esa otra dimensión en la que en teoría, y digo en teoría porque hay gente que sí lo cree y hay gente que no, en teoría están esos seres que ya desencarnaron, que ya perdieron la vida, que ya se adelantaron, pero esta persona que está en sus últimos momentos de vida puede verlos porque puede ver esa otra dimensión. Es por eso que al inicio de la encarnación de la vida del ser humano y al final,
son los momentos en que la mente, el cuerpo, el espíritu o en lo que uno crea tiene esa habilidad o esa experiencia de poder ver esa otra dimensión. Depende desde qué perspectiva se quiera ver, ¿no? Y fíjense, vámonos a los duendes de Islandia. Islandia tiene una larga tradición de historias sobre los llamados Huldufolk o pueblo oculto. Lo interesante es que numerosos habitantes modernos afirman haber tenido encuentros con estos seres o haber visto señales de su presencia. Incluso existen casos documentados donde proyectos de construcción fueron modificados porque vecinos aseguraban que ciertas rocas eran hogares de estos seres. Y bueno, es lo que les digo, cómo la sociedad contemporánea ha interactuado con este tipo de elementales. Pero eso voy a profundizar en la segunda parte de este tema, no en este capítulo, pero aquí le venía con este caso esto de que modificaron ciertas cosas para no perturbar esas rocas que en teoría son hogares de estos seres. Aunque los escépticos aunque para los escépticos se trata del folclore profundamente arraigado, para muchos islandeses estas historias forman parte de experiencias personales reales. Son gente que lo ha experimentado, así como algunas otras cosas que les he platicado aquí en Detective Misterio, como el pie grande, como algunas cosas de el Triángulo de las Bermudas y algunos otros lugares, el Valle de los Decapitados y demás. Esas otras cosas que la gente lo experimenta y que los que tienen la fortuna de salir con bien de esas experiencias se lo platican a otras personas y saben que es real, porque no lo hacen con un fin monetario, ni para hacerse ricos, ni para vender su historia, sino por simple y sencillamente compartir una experiencia que a veces no fue tan placentera, ¿no? Y fíjense, vámonos a otro, el caso de las niñas de Ballydehood en Irlanda. A finales del siglo XIX, varias niñas afirmaron haber visto pequeñas criaturas luminosas danzando cerca de un bosque. Los relatos fueron recogidos por investigadores del folclore irlandés, quienes documentaron detalles similares entre distintos testigos. Las niñas describían a los seres como figuras humanas diminutas que aparecían principalmente al atardecer. Ven que al principio de este capítulo yo les decía que las hadas son unas figuras femeninas pero minis, con piernas, con torso, con brazos, con cabeza. Es como unas mujercitas pero con alas. Y esto fue lo que estaban describiendo las niñas. Aunque nunca se obtuvo una evidencia física, el caso se convirtió en una de las historias más citadas dentro de las leyendas de hadas irlandesas. Y bueno, muchos relatos de duendes alrededor del mundo comparten características similares aunque provengan de culturas distintas. Seres pequeños de entre 30 centímetros y 1 metro de altura, apariciones cerca de bosques, cuevas o arroyos, comportamiento juguetón o travieso, capacidad de desaparecer repentinamente, de que gente sí lo vea y gente no, testigos que afirman sentir que el tiempo transcurrió de forma extraña durante el encuentro. Esa es otra característica que no les he platicado, que la gente que tiene contacto con estos seres elementales, con los gnomos, con los duendes, con ciertas hadas, dicen que cuando tienen esta experiencia, tienen la sensación de que el tiempo se maneja de forma diferente, que el tiempo no fluye, no transcurre de forma normal. Es como si se pusiera pausa, como si se pusiera slow motion, como si se fuera lento, pero es una sensación, ellos que lo han experimentado dicen que una sensación muy extraña, pero pareciera que el tiempo como que toma otra densidad, como que es un poco más lento, ¿no? Como si se detuviera. Así que eso es algo también muy característico de la gente que ha tenido estas experiencias. Este patrón repetido se ha dado en países diferentes como Irlanda, Escocia, Islandia, España, México y Argentina. Y esta es una de las razones por la que estos relatos siguen fascinando a investigadores del folclore y a los aficionados del misterio.
Las hadas y duendes han sido parte del imaginario humano en todo el mundo durante siglos. Algunas personas dicen que existen antes de que el ser humano estuviera en el planeta Tierra. Aunque no existe evidencia científica que respalde su existencia física, su significado cultural, literario y antropológico es profundo y valioso. Historias como las de Cottingley nos enseñan más sobre cómo pensamos, qué queremos creer y cómo las creencias culturales moldean nuestra percepción de la realidad que sobre la existencia literal de seres mágicos. Y bueno, así que es algo muy muy interesante. La verdad es que aquí lo traté de resumir lo más posible porque es un tema que da para hablar muchísimo, pero bueno, lo quise dar a entender que es en esencia los testimonios, las experiencias, los relatos que han tenido algunas personas, los relatos más conocidos, más serios de estas personas que han tenido esas experiencias, ¿no? Y fíjense, como conclusión, a lo largo de este capítulo conocimos historias que han sobrevivido durante generaciones, testimonios de personas que aseguran haber visto hadas danzando entre los bosques, duendes observando desde las sombras y pequeñas criaturas que según quienes las encontraron desafiaban toda explicación lógica y de física. La ciencia nos dice que no existe evidencia que muestre la existencia de estos seres. Sin embargo, también es cierto que miles de relatos similares han aparecido en diferentes épocas, culturas y lugares del mundo. Desde las verdes colinas de Irlanda hasta los remotos paisajes de Islandia, pasando por pueblos de España y rincones de América Latina, las historias sobre hadas y duendes parecen formar parte de algo que acompaña a la humanidad desde hace siglos. ¿Se trata simplemente de leyendas creadas por nuestros antepasados para explicar lo desconocido? ¿O son producto de la imaginación, las creencias populares o las interpretaciones erróneas de fenómenos naturales? ¿O acaso representan algo más profundo, algo que todavía no comprendemos por completo? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Quizá el verdadero misterio no sea si las hadas y duendes existen, sino por qué tantas personas separadas por miles de kilómetros y cientos de años han contado historias tan parecidas. ¿Qué vieron realmente? ¿Qué experimentaron? ¿Y por qué algunos testigos mantuvieron sus relatos hasta el último día de sus vidas, aún enfrentando burlas y críticas? Los misterios más grandes del mundo no siempre se encuentran en laboratorios, archivos secretos o lugares inaccesibles. A veces viven en las viejas leyendas, en los susurros transmitidos de generación en generación y en aquellos relatos que se niegan a desaparecer con el paso del tiempo. La próxima vez que camines por un bosque solitario, escuches un ruido extraño entre los árboles o sientas que algo te observa desde la oscuridad, recuerda estas historias. Tal vez exista una explicación racional o tal vez estés más cerca de uno de los secretos mejor guardados de nuestro mundo. Así que bueno, pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final del capítulo. Yo soy Adán, Detective Misterio. Gracias por acompañarme y por estar en este capítulo en búsqueda de respuestas que pueden ser mágicas y muy sorprendentes. Así que bueno, recuerden que hay crímenes que no pueden ser contados, pero que necesitan ser entendidos. Y hay historias totalmente que pueden parecer absurdas, pero a veces suenan tan absurdas que son totalmente una realidad, como la que podría ser que escuchamos el día de hoy. Así que yo les agradezco nuevamente que se hayan quedado hasta este minuto del capítulo. Recuerden seguirme en las redes sociales, dejarme su like, dejarme su comentario y activen la notificación para que sepan cuando hay un video misterioso. Así que yo soy Adán, Detective Misterio, agradezco el favor de su atención y recuerden que hay una segunda parte de este tema. Así que el próximo jueves ustedes podrán escucharlo. Yo les mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.